La dignidad es que uno viva con valores, en un buen techo, tener una comida, un pan en la mesa, digno de que la gente pueda comer. Eso es para mí la dignidad. Conservar la esencia de uno mismo, tener el respeto por la persona, primero uno por la persona que es uno, tenerse respeto a sí mismo, no ser una persona inmoral, corrupta. Para mí es eso, la dignidad. Los derechos humanos precisamente son normas morales elevados a la categoría jurídica para proteger la dignidad intrínseca del ser humano. Y la dignidad intrínseca es el respeto que tenemos nosotros mismos por nuestra misma persona. Y sumados todos, podemos ser un país digno, que sepa hacer frente a esta crisis. Una persona digna es una persona honorable, una persona que vive de acuerdo con sus principios. Me parece que la dignidad es sentir que lo que estoy haciendo es lo correcto, poder defender pues mi trabajo personal, la familia y desde luego el país. En todo México estamos resintiendo los efectos de la crisis económica mundial desencadenada en 2008 por la quiebra del sistema financiero de Estados Unidos. Cayó 2.72%, el Nasdaq descendió 3.22%, la inestabilidad alcanzó la Bolsa Mexicana de Valores. Esta recesión global marca el fin del modelo neoliberal basado en generar la riqueza de unos cuantos a costa del resto de la población. Según analistas y expertos, esta catástrofe económica será tan profunda que transformará la vida en el planeta entero. Nada volverá a ser igual. Será un antes y un después para la humanidad. El porvenir dependerá de la acción de las naciones y de los pueblos. De esta dimensión es la necesidad de respuestas colectivas que construyan salidas justas a la grave situación que vivimos en estos tiempos. Desgraciadamente, esto apenas comienza y no sabemos cómo va a acabar. En 2009, la economía mexicana va a tener un retroceso económico impulsado por la baja de los precios del petróleo, la disminución de las remesas, por la devaluación del peso, por la quiebra de empresas y la caída de la industria y el comercio. El consumo se ha derrumbado, el desempleo aumenta vertiginosamente. Hay un enorme desempleo que nos está afectando a todos como economía. No podemos desplazar nuestros productos. El mercado lo sentimos lleno de productos que no son mexicanos, que vienen de fuera, y esto nos ha afectado terriblemente a toda la plata productiva. Han habido un gran número de cierre de empresas que pues a todo el mundo nos está afectando. No sé si se han dado una vuelta por las juntas de conciliación y arbitraje. Están saturadas de despidos injustificados. Y peor se va a poner. Hay cadenas comerciales que han bajado sus ventas en el tiempo navideño a más de un 30%, por ejemplo. Los tribunales inclusive se van a ver otra vez saturados con créditos bancarios, con gente que le debe a la banca mexicana muchísimo dinero, millones y millones y millones de pesos, que a lo mejor no van a poder recuperar. Yo la veo bastante difícil. Me he dado cuenta que alrededor hay muchos sellos que dicen embargado, y son embargos por pago de predial o por pago de agua. Se está viendo que es parte de la crisis. Eso no se veía antes. Pues hemos dejado de comprar ya ropas, calzado, todo eso ya no lo podemos, ni paseos ni nada, porque nada más nos alcanza ahora sí que para el alimento del diario. En que no hay ventas, no hay cosas, la gente no viene. Casi no hay gente aquí en el mercado, no hay ventas, han bajado demasiado y siempre está así, siempre, diario. Ya cada día se tiene que prescindir de un producto para poder comer, y cada día eso pues afecta a la salud, afecta también a la población en cuanto a la educación. O sea, un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir lo mismo que un niño que está bien nutrido. Pues el pasaje de las combis, pues antes estaba a $4.50, ahorita ya lo subieron en $5.50. También los libros, antes los regalaban, se puede decir. Y ahorita ya los venden, aunque sea que sea en la primaria, ya los venden. Ahorita me acaban de dar un libro de formación cívica y ética.
que lo tengo que regresar o lo tengo que pagar. A mí me gustaría tenerlo para estudiar más. Hemos dejado de comprar algunos alimentos. Solamente comamos 1 o 2 veces a la semana pollo. Hasta los chicos bromean, no vamos a comer a la carta, el que saca el as es el que va a comer. Y a veces los chicos bromean de esa manera, pues para ser un poquito menos drástico, ¿no? En que pues no hay. Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón insiste en continuar por esta misma ruta y rescatar a las grandes empresas cargándole el costo de la crisis a la población. Frente a la irresponsabilidad de quienes gobiernan, los ciudadanos no podemos quedarnos con los brazos cruzados, ni podemos permitir que los responsables de la actual situación continúen por el mismo camino que va a traer más sufrimiento al pueblo de México. Nosotros tenemos derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación. El gobierno tiene que ver la manera de que todos esos derechos sean posibles para todos los ciudadanos. Recordemos el artículo 123 que todo el mundo conoce, en donde se supone que todos los trabajadores deben de tener un salario mínimo que debe de ser remunerador. De acuerdo a la Constitución mexicana, el Estado está obligado a garantizar los derechos sociales y el bienestar para la población. Todos los mexicanos tenemos derecho al trabajo y a un salario justo, a tener acceso a los servicios de salud, a la educación y a una vivienda digna y decorosa. El salario mínimo general debe ser suficiente para satisfacer las necesidades mínimas de una familia en el orden material, social y cultural. Pero los gobiernos neoliberales han violado la Constitución. La política impuesta en México desde hace 26 años ha devastado la actividad productiva, ha impedido el crecimiento económico y la generación de empleos. En México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón, han impuesto una política de privatización de más de 1,000 empresas públicas, desde los teléfonos, los ferrocarriles, las minas, los puertos, los aeropuertos, la industria eléctrica, las carreteras, los bancos, el agua, las playas, bosques y selvas. Estos gobiernos neoliberales han entregado todo a las grandes compañías transnacionales, desmantelando la planta productiva nacional, abandonando el campo, y le han apostado todo a la dependencia con Estados Unidos y a la importación de la mayor parte de los productos que consumimos. Si en 1982 con un salario mínimo se podían comprar 40 kilos de tortilla, ahora apenas se pueden comprar 5,5 kilos. Hoy, más de 60 millones de mexicanos son pobres y no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Se han perdido empleos y los salarios se han desplomado. 4 de cada 10 mexicanos no puede pagar la canasta básica. Con una canasta básica yo no creo que viva una familia, sinceramente. Por ejemplo, aquí en la zona el salario mínimo es de 50 pesos. Y 50 pesos actualmente sirven para comprar 1 kilo de huevo, 1 litro de leche y 1 kilo de azúcar. Por lo tanto, todo lo demás es realmente una dificultad poder comprarlo. O sea que las familias prefieren obviamente comer, que eso ya también es un lujo por el nivel de ingresos, a seguir con los muchachos en la escuela. A pesar de que ha subido el transporte público, nos es más económico irnos en transporte público y no utilizar el automóvil. No se puede comer carne todos los días. El jitomate ha salido más caro que el pollo, por ejemplo, ¿no? La vivienda no va a ser más barata porque la vivienda es muy escasa en las grandes concentraciones urbanas. El dinero que tenemos ya no nos alcanza para lo mismo y seguimos ganando lo mismo. También las personas que cobraban 1 kilo de huevo ahora compran 2, 3 huevos. Ahí está la diferencia. ¿Por qué llegamos a esta situación? Lo que está de trasfondo en esta crisis es que el destino de los pueblos y de las naciones ya no puede depender de los caprichos del mercado, controlado por la avaricia de unas cuantas corporaciones globales y nacionales que no rinden cuentas a nadie. El campo está abandonado, está en crisis porque los gobiernos federales, desde Salinas de Gortari hasta el gobierno espurio de Felipe Calderón,
le han dado la espalda al campo mexicano para privilegiar las importaciones de alimentos provenientes de Estados Unidos, alimentos subsidiados a precios por abajo de costo de producción, que significan una competencia desleal para la producción mexicana. El gobierno no apoya con créditos para la producción agrícola. Hoy no más de 15% de los productores tienen crédito. 80% de los subsidios gubernamentales se concentran en los agricultores más ricos del país del norte de México y en las grandes empresas como Maseca, como Bimbo, como Bachoco, como Alpura, como Lala, como Monsanto. Ellos acaparan los subsidios públicos. Hay control de los precios para los campesinos, hay control de los salarios para los trabajadores, pero los costos de producción suben y suben y suben. No hay inversión en infraestructura de caminos, de obras de riego, no hay asistencia técnica, no hay investigación que impulse la producción en el campo. Entonces tenemos un abandono a la producción campesina de alimentos y por otro lado tenemos una invasión de importaciones subsidiadas a precios tramposos, injustos, por abajo de costo de producción, lo que hace que la producción en México se estanque, aumenten las importaciones y los campesinos no puedan competir con importaciones subsidiadas de Estados Unidos y con falta de apoyos. Por eso hoy tenemos una producción de alimentos insuficiente, una importación creciente y una concentración de la riqueza en el campo en no más de 5% de los agricultores, principalmente en las zonas del norte del país, y que la riqueza se esté concentrando en no más de 20 grandes empresas. Hoy estamos peor que en el Porfiriato. En el Porfiriato había 300 grandes hacendados que controlaban las tierras, controlaban la producción, controlaban a la fuerza de trabajo. Hoy 20 grandes empresas nacionales y transnacionales controlan el mercado agroalimentario mexicano, que su única motivación es la ganancia a costa del hambre, de la desnutrición de los mexicanos y del desempleo de los campesinos. 300,000 campesinos dejan sus parcelas año con año porque no tienen dinero para producir, se ven obligados a migrar y muchas veces su parcela se la queda el rico del pueblo o las grandes empresas que comercializan las cosechas. Ese es el drama de los campesinos, que año con año se ven obligados a migrar porque no hay crédito. En Estados Unidos 100% de los productores tienen crédito. Aquí en México no más del 15%. En Estados Unidos el crédito es a 2 o 3% de interés anual. Aquí en México los pocos que tienen crédito tienen que pagar intereses de 16 a 20% de intereses anual. Entonces es una competencia desleal. En el pasado México produjo sus propios alimentos, incluso exportaba alimentos, incluso exportaba fertilizantes, incluso exportaba tecnología. Hoy importamos alimentos, importamos fertilizantes, importamos semillas, importamos tecnología. Somos totalmente dependientes, somos totalmente vulnerables y en ese contexto de dependencia y de vulnerabilidad, cualquier factor externo se vuelve una crisis gigantesca, una situación que nos afecta en forma multiplicada, porque internamente no estamos fuertes, estamos débiles y en una situación de dependencia alimentaria nos pueden imponer también decisiones políticas, como la decisión de intentar privatizar el petróleo, de intentar privatizar la industria eléctrica, de imponer nuestras relaciones diplomáticas al interés de Estados Unidos, y de esta manera estamos perdiendo soberanía nacional. Al perder soberanía alimentaria también estamos perdiendo soberanía nacional. Al estar en un estado de inseguridad alimentaria como país, estamos también afectando la seguridad nacional de nuestro país. Estamos en una situación de perder independencia, soberanía, incluso territorio nacional, de continuar con esta política de dependencia alimentaria y de dejar que 20 grandes empresas determinen las políticas agrícolas, alimentarias y nutricionales de este país. Pero ahora el gobierno culpa del desastre económico actual solo al entorno exterior. Primero minimizó la situación y ahora hasta Felipe Calderón admite que se perderán miles de empleos y que muchas empresas cerrarán sus puertas.
Su llamado plan anticrisis resultó mera propaganda electoral que no resuelve los problemas de fondo y que en realidad implica rescatar a los grandes banqueros y empresarios y cargarle el costo de la crisis a la mayoría de los mexicanos que ya estamos pagando las consecuencias. En esto último, que es un engendro mal llamado proyecto o plan o acuerdo nacional para el apoyo de las economías familiares, además de obsequiarles al capital privado disminución en el precio de un 20, de un 17 y de un 9% en tarifas en alta, en media y en baja tensión y comercial, para el caso de la tarifa doméstica lo que han hecho es una burla. Toman del dinero que ya está presupuestado, 750 millones, y dicen que los van a destinar en apoyo a la gente de bajos recursos. Pero si uno la divide, por lo menos, entre 1 millón de usuarios, en realidad deberían ser entre 5 millones de gente de escasos recursos, que son los que están colocados en el umbral de extrema pobreza. Si tomamos de esos 5 millones, 1 millón, resulta que les van a tocar de 62 pesos 50 centavos al mes, que no les sirve para nada. Pero por si fuera poco, dice el gobierno, bueno, antes te lo daba en efectivo, hoy te los voy a dar con un vale para que acudas a alguna de las grandes tiendas comerciales a endrogarte comprándote una licuadora, no le va a alcanzar para el refrigerador. A final de cuentas, esa población de escasos recursos va a seguir pagando un precio muy alto por la energía eléctrica y va a tener una droga más en sus bolsillos porque convierten ese apoyo en dinero en un vale para cambiar por electrodomésticos. Realmente no han llevado una política económica que beneficie al país. Nos han llevado a la destrucción de la pequeña y mediana empresa, a que los asalariados sostengan el gasto del gobierno federal. Hubo un recorte de educación, hubo un recorte al apoyo al campo y eso no permite que haya una economía equitativa. El presupuesto con que cuentan los gobiernos es insuficiente, pero me parece que se usan los presupuestos y los recursos públicos de una manera irresponsable. Lejos de que el gobierno ponga el ejemplo ante la crisis, cacarea mucho, pero hace muy poco. Las decisiones económicas están supeditadas al ámbito político. Yo siento que todos estos programas nada más mueven un poco la expectativa de que hay un cambio, pero que no son programas que permean en la realidad. Hemos escuchado los planes que tiene el gobierno para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, pero todavía no empieza a aterrizar absolutamente nada. Necesitamos que realmente los recursos que el gobierno está destinando para apoyo a las pymes realmente sea para las pymes y no para las grandes empresas que normalmente son las que se llevan todos los beneficios de estos programas del gobierno. Hasta ahorita, todos los apoyos que han habido se los han llevado principalmente las grandes empresas. Realmente son muy pocas las empresas pymes que se han aprovechado de los programas que el gobierno ha sacado para solucionar los problemas económicos. Estas pequeñas y medianas empresas son las que realmente generan riqueza y empleo en todos los países. Por eso necesitamos que el gobierno concentre sus esfuerzos en apoyar a las pymes. Necesitamos que las políticas que está siguiendo el gobierno en este momento de apertura total del mercado y del comercio lo frenen, porque estamos viviendo una verdadera crisis. Y si siguen liberando el mercado o siguen desgravando fracciones arancelarias que hacen daño a las empresas, pues nos están afectando. Por ejemplo, el congelamiento de la gasolina. El congelamiento de la gasolina creo que benefició a todo México. Ojalá y no lo hubieran congelado. Mejor que le bajen un poquito el precio. Hay hambre, hay desnutrición, hay alimentos caros, porque el gobierno no toma en sus manos la responsabilidad de garantizar un derecho humano fundamental, que es el derecho a la alimentación, y los campesinos se ven obligados a migrar a los Estados Unidos y los consumidores se ven obligados a consumir alimentos chatarra de mala calidad, de precios caros. Va a llegar el momento donde no solamente los alimentos sean caros, sino que no haya alimentos que comprar en el mundo
y estaremos pasando de una crisis a una catástrofe alimentaria, a situaciones de malnutrición, a situaciones de hambruna por una irresponsabilidad del gobierno de Felipe Calderón, que coloca por encima del interés de la gente las ganancias de 20 grandes empresas agroalimentarias especuladoras y monopólicas. Este gobierno que nada más está engañando, yo creo es para los ricos. Es gobernado nomás para ellos. Desgraciadamente los pobres seguimos en lo mismo, ¿sí? Nosotros como concesionarios desearíamos tener buenas vialidades, ¿sí? Desgraciadamente el gobierno nomás nos pide, nos exige, pero no nos da nada a cambio. El diésel mes por mes, ahorita que dijeron que del gas que baja, pues para nosotros nos sigue siendo lo mismo. 100 pesos yo creo en la actualidad ya no nos ayuda pues para nada, ¿no? Entonces digo, desgraciadamente el gobierno nada más nos está pues engañando. Aquí por ejemplo la leche Licomsa, que es la que tiene más acceso la población, pues ya mucha gente está fuera de los programas sociales, que son bastante selectivos. Se dice que tienen programas sociales, pero resulta que es a contentillo o a conveniencia de los gobiernos en turno, pero no hay un estudio socioeconómico para realmente saber a quién le hace falta y a quién hay que apoyar, sino que es a quien convenga al gobierno en turno. Entonces no hay mejoramiento de la vida, cada día el nivel de vida es peor y las condiciones, pues como ya lo vieron aquí, no, como que no hay esperanza para el futuro. Siempre se favorece a los de arriba, ¿no? Siempre se rescatan las carreteras, se rescata lo que tiene el poder económico de este país, o sea, a los ricos. Los ricos roban, los ricos tienen ganancia, los ricos los apoya el gobierno y los de abajo, o sea, nosotros los pobres, o sea, ¿cuál es el apoyo que se nos está brindando? Por eso yo reclamo de que si ya se va a solucionar el problema, si de verdad tuvieran la voluntad es revolviendo el poder adquisitivo, habiendo un control de precios, teniendo precios de garantía para el campo, o sea, eso empezaría a resolver el problema. Si lo demás son así como bromas, no está resolviendo el problema de fondo, que son como siempre medidas paliativas que no resuelven. Yo digo que lo que resuelve es que haga un decreto en donde le regrese a los trabajadores lo que dice la misma Constitución, que tiene que tener un salario que le alcance para vestir, para alimentarse, para divertirse, o sea, para cubrir las necesidades elementales de una familia, pues entonces a lo mejor se empieza a resolver el problema devolviéndole el poder adquisitivo que hemos venido perdiendo paulatinamente. Me imagino que debe ser difícil dirigir una nación, pero también creo que el gobierno no está tomando un plan de salvación para la nación, así como para que se vea, porque realmente no se ha visto nada. Cada vez hay más violencia, cada vez hay más crisis, cada vez hay menos economía, cada vez hay menos dinero y cada vez hay más pobres, eso es lo que acrecenta, y más violencia y más. Felipe Calderón no aprovechó los altos precios del petróleo, sino al contrario, dilapidó recursos públicos. Pese a las advertencias de la inminente crisis, en lugar de actuar para proteger a la mayoría de las familias y al sector productivo, el gobierno aumentó la gasolina en 12%, precio que resulta más caro que en Estados Unidos. Permitió la escalada de los artículos básicos que aumentarán 80% en promedio, la elevación desmedida de la electricidad, del diésel y de todos los bienes y servicios. Y en el caso también de los alimentos, pues han subido hasta el 100, 200%, ¿no? Tenemos que reducir muchos consumos, inclusive de luz, de gas, tener que ver algunas medidas, consensarlo como familia y comunicarles a los jóvenes, a nuestros hijos, que la situación es muy difícil y que se viene todavía un poco más difícil, por lo cual tenemos que cuidar el recurso que tenemos actualmente. Bueno, realmente nosotros hemos tratado de gastar menos gas, por ejemplo, menos agua. La vivienda no va a ser más barata porque la vivienda es muy escasa en las grandes concentraciones urbanas. Todo ha subido y los sueldos siguen igual y también las tiendas nos han perjudicado mucho a nosotros como comerciantes. ¿Pero qué hacer frente a la crisis? Unirnos, juntarnos, hablar, buscar la forma de que se nos escuche, de que se nos oiga, porque no es posible que nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos se estén desempleando y no podamos hacer nada. Yo no consigo que no se hable diario
sobre lo que pasa con el problema de la nutrición en México, del hambre y los problemas de vivienda. O sea, los medios no tratan los problemas que tenemos los mexicanos. Lo mismo cuando se informa de la clase política. ¿Qué sabemos de la clase política? ¿Cuáles son las acciones que definen a nuestros diputados y a nuestros senadores? Se dé un gasto público importante, que es el generador en este momento de movimiento económico, generar riqueza. Necesitamos tener una actitud diferente. Tenemos que bajar los intereses bancarios tan elevados, volvamos a los esquemas de consumir lo que el país produce, volvamos a los esquemas de que sí se puede producir y sí se puede exportar todo aquello que los mexicanos somos capaces de fabricar. Tenemos que recuperar nuestra capacidad de mercado interno, tenemos que hacer una mejor distribución del ingreso. No tenemos por qué estar exportando petróleo. En realidad, exportarlo crudo es estar exportando nuestra base fundamental de industrialización. Es importantísimo que entendamos que la política económica neoliberal que desde el presidente de la Madrid ha venido ejerciéndose está equivocada y ha provocado mucha pobreza, ha provocado un retraso real del país y que no es posible seguir con la misma política económica. Así como el gobierno nos pide nuestros impuestos, yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de exigirle. ¿Cómo le vamos a exigir? Uniéndonos, ¿sí? Asociaciones civiles como grupos. Es de modo que le podemos exigir al gobierno. ¿Sí? Como les digo, no pedirle, exigirle, que es su obligación de ellos, no nada más pedirnos a nosotros. Tenemos herramientas para defendernos jurídicamente, ¿sí? Frente a la arbitrariedad mercantilista. Ante la ineficacia y las graves consecuencias de la política antipopular del actual gobierno, los ciudadanos tenemos la oportunidad de construir salidas colectivas a los problemas comunes que vivimos y proponer alternativas que orienten la distribución de la riqueza y la acción del Estado a satisfacer necesidades de la población, respetando sus derechos humanos y protegiendo el medio ambiente. Necesitamos recuperar la soberanía alimentaria para que como pueblo, como nación, como país, decidamos qué es lo que más nos conviene en términos de producción, consumo, distribución de alimentos. Las organizaciones campesinas de México que estamos vinculadas al movimiento en defensa de la economía popular, estamos proponiendo vías de suministro de alimentos directos hacia las organizaciones urbanas, hacia las organizaciones populares, hacia las organizaciones sindicales, hacia las organizaciones vecinales, con la idea de suministrar tortilla de maíz mexicano libre de transgénicos a precio apropiado, a suministrar frijol, arroz, lenteja, haba, frutas de temporada, verduras de temporada que permitan disponer alimentos adecuados a precio justo. Por otro lado, hemos estado en tratos con el gobierno del Distrito Federal para apoyar su iniciativa de derecho a la alimentación para los ciudadanos del Distrito Federal, para suministrar alimentos a los comedores populares y otras formas de distribución de alimentos a las familias de bajos ingresos. De esa manera podemos hacer a un lado a los monopolios, no consumir tortillas a base de harina de maíz de maseca, no consumir pan industrializado de Bimbo, no consumir pollo o huevo de bachoco, sino buscar alternativas de productores pequeños y medianos y pequeñas y medianas empresas agropecuarias que pueden producir y distribuir alimentos de buena calidad, sin demasiadas hormonas, ni pesticidas, ni alimentos transgénicos. Esto lo podemos remediar si tomamos la decisión de cambiar este modelo de hambre, este modelo de desempleo, este modelo de desigualdad, este modelo de pobreza, y nos decidimos a tomar nuestro destino en nuestras manos. Podemos hacerlo si las organizaciones urbanas de consumidores nos unimos con los campesinos para luchar por el derecho a la alimentación, por la soberanía alimentaria y exigir que el gobierno abandone su política de complicidad con las empresas alimentarias especuladoras. Dejemos de comprar artículos que no nos sirven y que dañan la salud. Dejemos de tomar Coca-Cola. Dejemos de tomar refrescos. No consumamos en los grandes establecimientos comerciales, Walmart. Volvamos a nuestros mercaditos.
O sea, ahorremos, dejemos la mentalidad de sociedad de deudores y convertámonos en sociedad de ahorradores. Y para ser sociedad de ahorradores es toda una cultura dentro de la familia y en nuestras comunidades. La única cuestión que tiene la ciudadanía para poder aspirar a una vida mejor, pues es la organización, es luchar, es organizarse, protestar. Hay que unirnos por la lucha de la economía popular, por defender nuestras demandas, por pues cambiar el país, ¿no? Creo que es importante. En todo el territorio nacional somos muchos los mexicanos que no vamos a caer en la desesperación ni en la depresión. Millones que vamos a defender la economía familiar y los derechos del pueblo frente a la voracidad y la ambición de una minoría. Somos millones los que entendemos que en estos tiempos difíciles la mejor manera de defender nuestra dignidad es ejerciendo nuestros derechos para proteger el patrimonio y el futuro de nuestras familias. Para mí, la dignidad es tener la libertad y las condiciones para el ejercicio de esa libertad, para decidir lo que es mejor para mi país, para la mayoría de mis compatriotas y para cada uno de nosotros como individuos, en función del interés de nuestro pueblo, el interés de nuestro país. Para mí, esa es la dignidad. El Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía está impulsando la organización ciudadana para defender sus derechos y exigir la disminución de los precios de las gasolinas, de las tarifas eléctricas, de los productos básicos y de los intereses y comisiones de bancos y compañías telefónicas. Solo la movilización popular puede obligar al gobierno a tomar medidas en favor de la población. En los 31 estados y en las 16 delegaciones del DF se abrirán casas del movimiento donde se promoverá la organización ciudadana en defensa de la economía popular y contra la carestía. En esos espacios se promoverá la defensa de los derechos de la gente como consumidores, como deudores, como trabajadores, como ciudadanos. Se difundirá información, se dará orientación y asesoría. Con la escalada de precios que hemos sufrido el último semestre, o sea, donde subió el aceite, subió la leche, o sea, casi la mayoría de los productos ha subido. ¿Qué es lo que sucede? O sea, si la gente antes compraba, por ejemplo, leche fresca, pues ahora compre leche que es más económica, ¿no? La que le alcanza. Nosotros perdemos porque ya es menos el ingreso que tenemos, pero a la vez gastamos más para poder surtir la tienda. Una de las maneras más inmediatas de comenzar a defendernos es como consumidores. Por ejemplo, tomando estas medidas prácticas para proteger tu ingreso familiar. Ajusta tu gasto a lo básico. Ahorra en tus consumos de luz, agua, gas, gasolina y otros. Paga tu recibo de luz, teléfono, cable y otros servicios en las oficinas y no en los bancos para ahorrar el cobro de las comisiones. No aceptes cargos indebidos en tarjetas de crédito y siempre pide aclaración. Compra en los mercados o tianguis con tus marchantes. Organiza con tus familiares o vecinos cooperativas de consumo y compra directamente en los centros de abasto. No te dejes engañar por promociones atractivas o en la compra de artículos caros a plazos sin intereses. No contrates créditos para consumo porque los intereses son muy altos y van a subir más. Consume productos mexicanos. Dale trabajo a pintores, carpinteros, herreros, jardineros, plomeros y otras gentes de tu localidad. No pagues tu recibo de luz, agua y teléfono si te llega muy alto, hasta exigir una aclaración. Para defender tu fuente de empleo, un salario justo y tus derechos laborales, organízate con tus compañeros de trabajo. Si fuiste despedido, exige tu indemnización de acuerdo con la ley y acude a la casa del movimiento de tu región para recibir asesoría legal. Actualmente la pérdida de empleos y el incremento del costo de la vida obligó a 1.400.000 mexicanos a dejar de pagar sus tarjetas de crédito. Y cada día son más. Las personas que han adquirido un crédito se están viendo severamente afectadas porque ya su capacidad de pago no alcanza para cubrir las mensualidades. Ya los tarjetavientes
ya son deudores, ya hay un gran número de tarjetavientes en cartera vencida. El crédito debe de ser un factor de desarrollo, un factor de superación de una familia y de desarrollo regional. Sin embargo, actualmente el crédito constituye un elemento de empobrecimiento paulatino de la población. El crédito en México está viciado, tiene todos los vicios del consentimiento. Hay error, dolo, mala fe. Hay violencia en el cobro. Y cuídate de adquirir un crédito porque te vas a ir a la pobreza. Primero empiezas a pagar una mensualidad que aparentemente sí vas a poder y en unos años ya se te disparó la mensualidad y ya ni con tu salario alcanzas a cubrir. Nosotros tenemos comprobado que la mayoría de los ciudadanos son honestos y han utilizado sus créditos para alimentación, para salud y para educación. Entonces una persona pierde su empleo o los intereses son muy altos y ya no puede pagar, deja de pagar y empieza a estresarse. Hay un conflicto muy, muy difícil en las familias porque viene una angustia general. En la familia deudora está angustiado desde el papá, la mamá y el chiquito. Primero, hay una desintegración familiar importante. Y el padre de familia, el acreditado o la acreditada responsable de su hogar, tienen que buscar estrategias. Y si no se puede pagar, así la recomendación es que no se pague, que se trabaje y se ahorre. Suena como si estuviéramos fomentando la cultura del no pago, pero es una estrategia. Si no puedes pagarle al banco y el banco te exige una mensualidad de 2,000, pero puedes ahorrar 500, 800 o 1,000, velos ahorrando de manera separada. Cae en cartera vencida. ¿Por qué? Porque si tú quieres negociar con un banco actualmente una tarjeta de crédito, te van a decir cuál es el problema. Pero es que yo quiero liquidarla. Vas a Conducef y Conducef te escribe y te dice, en ningún momento se le han violado sus derechos por parte del banco. Usted no tiene ninguna inconformidad. Bueno, mi inconformidad es que yo ya no tengo trabajo y quiero liquidarla. No la solucionas. Tienes que caer en cartera vencida, entonces caes en cartera vencida. Ok, pero empiezas a ahorrar. Entonces va pasando el tiempo y enseguida la respuesta del banco es una luz de amenazas extrajudiciales increíble. Te hablan mañana, tarde y noche. A veces te llegan los apoderados del banco con una supuesta demanda que no es judicial, es extrajudicial. Y te amanecen, por ser extrajudicial, tiene un plus que la judicial. Entonces, ¿qué hay que hacer? La amenaza extrajudicial es una amenaza. Nada más es una amenaza y no nos debe de afectar. Tenemos que ver con responsabilidad que sí debemos y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Trabajar y ahorrar para pagarle al banco. No hay de otra manera. Si ellos de manera unilateral establecen sus estrategias, pues nosotros tenemos que establecernos las mismas. Y si ellos tienen poder y tienen dinero, nosotros tenemos algo que vale mucho, que es la fuerza de la unión ciudadana. Los ciudadanos tenemos que buscar estrategias para defendernos de la devastación económica de este tipo de entidades que se llaman bancos, que para nosotros pues son delincuentes, porque son usureros, y la usura es un delito, y el que comete un delito pues es un delincuente. Entonces, las personas no deben de dejarse atemorizar por la amenaza extrajudicial. Nada más cuando le hablen por teléfono, señor, mi deseo es pagar. Yo quiero pagar, no hay que negarse a pagar. Sí voy a pagar. Y para eso yo también estoy haciendo alguna estrategia. Voy a pagar, pero lo que no estoy de acuerdo es en pagar los intereses de usura, porque sí voy a pagar. Nunca negarse a pagar, porque negarse a pagar es oponerse a cumplir con una obligación contractuada. Y esto pueden convertirlo ellos en penal. Y entonces decir, el deudor adquirió un crédito a sabiendas de que no lo podía pagar y cometió un fraude. Y no hay que hacer una cuestión de tipo civil, mercantil, penal. Entonces, hay que resistir pacíficamente,
con una resistencia civil pacífica, la amenaza extrajudicial, pero simultáneamente ir ahorrando. Pongamos que le llegara el embargo a la persona. Ya hizo él una resistencia pacífica, pero ese tiempo que hizo su resistencia pacífica, tranquila, sí voy a pagar, pero no estoy de acuerdo con los intereses de usura. En ese tiempo ahorró y le llega la demanda. Pongamos que de alguna manera el pagaré estuvo bien, hubo una solicitud contrato y además hay un video y hay una base para la demanda. Hay que contestar esa demanda. El día que te llega la demanda, de entrada, tienes un dinero para decir, señores, es cierto que dicen ustedes que yo les debo. Por un crédito donde yo dispuse de 20,000 pesos, ustedes me quieren cobrar 70,000. Yo les doy los 20,000. Aquí está, delante del actuario. Pero ya lo ahorraron. Aquí están los 20,000 pesos, señores. Yo en este momento aquí les hago la entrega, señor actuario. No, que no estamos de acuerdo, que hay que hablar, que hay que negociar. Ok, vamos a negociar. ¿Dónde? Delante de un juez, sí, delante de un juez. Pero yo voy a contestar mi demanda haciendo valer la usura de la tarjeta de crédito. Bueno, pues la buena noticia es que no ha habido un solo caso de tarjeta de crédito que se pierda. Simplemente no avanzan. No hay posibilidad del avance en el proceso. Grave si la persona, por una tarjeta de crédito, da su casa en pago. Nuestro movimiento se propone ayudar y enseñar a defenderse a las familias de los abusos de los bancos que derivan en deudas impagables y en el sufrimiento de la gente. Nadie puede ir a la cárcel por deudas civiles. Eso está estipulado en la Constitución inclusive. Lo que hay que hacer para enfrentar esta crisis financiera, para enfrentar el problema de la cartera vencida, es organizarnos. Una cosa es resolver el problema caso por caso y otra cosa es solucionar el problema de manera colectiva. Estamos ocupados en la solución del problema por ambas situaciones. Que le quede clarísimo que por deudas de carácter civil nadie va a ir a la cárcel y lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También las personas tienen que saber que hay un artículo en la Constitución que es el artículo 16 que establece nadie puede ser molestado en su persona, papeles, domicilio, derechos, sino a través de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, nos organizamos y nos tranquilizamos. No se vale no dormir por una deuda. Eso no, ni te vale enfermarnos ni enfermarnos. ¿Por qué lo digo? Porque todo el país somos deudores. Nacemos con una deuda de 70,000 pesos. Somos un país de deudores. Tenemos que saber manejar la deuda. Y si los bancos manejan la deuda de una manera, la sociedad organizada la va a manejar de otra manera. Entonces, hay que acudir a recibir información y asesoría. Tenemos que correr la voz. Ellos son ricos, poderosos, los apoyan mecanismos internacionales. Las políticas de cobranza no son hechas aquí, vienen de allá. Hay una política internacional en materia de créditos, pero también hay una política internacional en materia de derechos humanos. Tenemos los derechos humanos para hacerlos valer por vía jurídica. Todas esas cuestiones no las decimos como para que la gente no pague y no haga caso, etcétera, etcétera. Lo que queremos es que no se dejen sorprender. Que no se dejen sorprender porque desafortunadamente los grandes consorcios tienen gente que pues más o menos tiene experiencia en esta cuestión. Y bueno, vamos a pagar nuestras deudas, sí, pero dame un plazo. Oye, que fírmale otra vez, porque vas a firmar ahora para 10 años más. Ese es el problema. Porque los intereses realmente son usurarios, no son intereses normales, no intereses justos. Ok, yo no pude pagar, de acuerdo, te voy a pagar una pena, pero pues cóbrame un 20% de pena, no un 10,000%. Esa es la situación. Entonces no hay que dejar sorprender, y es un consejo bueno hasta cierto punto. O sea, que te voy a pagar tus intereses, te voy a pagar tus gastos de cobranza, pero no me ahorques, no me cobres 10,000%,
no me cobres comisión de apertura, comisión de esto, comisión del otro. Unos intereses muy altos. Y si dejas de pagarme el día primero y me pagas el día 3, son 200 pesos más porque tienes esa pena en un contrato que ya volviste a firmar. Entonces, lo mejor que puede hacer alguien es pensarle, asesorarse. Hay muchas instituciones que pueden asesorarlo. Decir, a ver, me está viniendo a cobrar un señor y me presenta estos papeles. ¿Me está tronando o no me está tronando? O si te está tronando, pues no le firmes. O negocia. Ponte a negociar. Ponte a hablar. No nada más firmes todo lo que te presenten. Porque, pues no es porque nada, pero mis queridos colegas abogados y también el que está hablando, pues también hemos cobrado cuentas y también hemos hecho muchas cosas para poder recuperar esos créditos, porque es nuestro trabajo. Para conocer los mecanismos jurídicos y defendernos de las arbitrariedades que se cometen en contra de los deudores, acude a la Casa del Movimiento. Lo que está haciendo Infonavit es pierdes el empleo, te da un plazo, no lo cumples, te quita la vivienda, la coloca en cartera vencida y luego se las oferta a precios irrisorios a los capitales, a los empresarios privados. Si eres deudor del Infonavit, acude a la Casa del Movimiento en donde se te brindará la asesoría legal necesaria. Resulta que uno de los servicios que más se ha encarecido es, por supuesto, el relativo a la tarifa eléctrica. Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, que son los organismos que el Estado tiene para el desarrollo y la prestación del servicio público de energía eléctrica, surte energía alrededor de unos 30 millones de usuarios, de los cuales más de un 90%, estamos hablando de una cifra superior a 27 millones, consumen en tarifa doméstica. Y hoy, como resultado de esas políticas neoliberales, el precio de esa tarifa eléctrica en consumo doméstico ha tenido incrementos que son superiores ya a más del 100%. Pero en el caso de la tarifa de alto consumo, que también es una tarifa residencial, los incrementos ya alcanzan la espeluznante cifra de cerca de un 400%. Y entonces, lo que es la prestación de un servicio público elemental, básico para el bienestar de las familias en nuestro país, prácticamente se ha convertido en un servicio de lujo. Gente que tiene ingresos entre 1,500 y 3,000 pesos mensuales, de repente le llegan sus recibos en tarifa doméstica, sus recibos de luz, por 3, 4, 5,000 pesos en promedio. Lo que está sucediendo entonces es que esa gente tiene que optar entre pagar la luz o comer, y ha colocado prácticamente en huelga de pagos alrededor de unos 5 millones de mexicanos o 5 millones de familias. En algunos casos, porque no les ha quedado más remedio, es decir, o pagan la luz o comen. Pero en otros casos, la gente ha tomado conciencia de que es una injusticia, que no es posible que a partir de que se nacionaliza la industria eléctrica con el propósito de que la electricidad llegue a todo el pueblo, a precios económicos, a precios justos, a precios baratos, hoy, como resultado de la política de privatización, la tarifa doméstica prácticamente se ha convertido en una mercancía de lujo. Cuando, recordemos, cuando esto se inicia en la época de Zedillo, el que ahora es secretario de Comunicaciones y Transportes, que en aquel entonces era secretario de Energía, decía, en la medida en que haya privatización, las tarifas van a bajar. Hoy tenemos la prueba evidente que el proceso de privatización ha sido uno de los mayores ingredientes que ha contribuido a elevar el precio de las tarifas eléctricas, particularmente en el caso de las tarifas que consumen millones de mexicanos. De tal manera que lo que estamos demandando actualmente es, primero, que se congele el precio de la tarifa doméstica, pero a un 50% de lo que actualmente están pagando más de 27 millones de usuarios en tarifa doméstica en nuestro país. Segundo, que se instituya mediante la reforma legal correspondiente lo que hemos denominado una tarifa social, que haya una correspondencia entre precio de la electricidad y niveles de ingresos reales en nuestro país. Como hemos venido observando a lo largo de estos últimos años, a lo largo de estos meses en que la recesión se ha aposentado en la economía nacional, es que la gente ha tendido hacia una mayor organización. Es decir,
alguien en alguna colonia, un grupo de vecinos, no se colocan en esa disyuntiva de que no les alcanza para pagar ese desorbitado precio de la energía eléctrica en tarifa doméstica, llegan a cortarles la luz, la gente se organiza para evitar el corte. Porque la gente no se niega a pagar. Lo que la gente no puede, porque está imposibilitada, es pagar esos recibos de 3, 4, 5 mil pesos con ingresos de 3 mil a 4 mil, 5 mil pesos. Es imposible. Entonces, un primer nivel de reacción de la gente ha sido organizarse para impedir los cortes y buscar, por supuesto, que disminuya el precio de esa energía eléctrica. Un segundo elemento tiene que ver con que la gente sepa leer su medidor y pueda advertir que realmente se le está cobrando por lo menos lo que está consumiendo, independientemente de que el precio sea alto. Que eso mismo lo pueda hacer a través de revisar su recibo y tener los elementos, aprovechando los canales jurídicos, como puede ser la propia Profeco, digamos, para demandar, ¿sí?, el que se le cobre lo justo. Es decir, la organización para exigir que la tarifa doméstica sea reorientada a favor de la gente. Es decir, que vuelva a ser la prestación del servicio público de energía eléctrica un servicio que el Estado otorga en beneficio de todas las clases sociales, que la población en nuestro país pueda pagar sin que se enfrente a la disyuntiva de escoger entre comer o pagar otro servicio o pagar el altísimo precio de la energía eléctrica. Y lo que estamos promoviendo entonces es capacitar a estos millones de usuarios en lo que llamamos casas del movimiento en defensa de la economía popular, del petróleo y de la soberanía nacional. Se van a organizar estos trabajos en las casas del movimiento para dar capacitación en la defensa de estos tres niveles. Hablo de los deudores, hablo del patrimonio familiar, de la vivienda y hablo de las tarifas eléctricas. Además de proteger la economía de tu familia, puedes hacer algo por cambiar la situación expresando tu descontento, defendiendo tus derechos y exigiendo al gobierno que asuma su responsabilidad y su obligación de garantizar tu bienestar. El movimiento llevará a cabo acciones para demandar medidas en defensa de la economía de las familias. Te invitamos a participar. Desde el inicio nos propusimos cumplir dos objetivos fundamentales: defender al pueblo y el patrimonio nacional y al mismo tiempo trabajar en la construcción de un movimiento para la transformación de la vida pública de México. Este año pusimos el énfasis en la defensa del petróleo. Así lo han exigido las circunstancias. Como todos sabemos, el fraude electoral del 2006 lo llevaron a cabo quienes han venido imponiendo desde hace 25 años una política que les ha permitido apoderarse de los bienes del pueblo y de la nación. No pasemos por alto que la agenda impuesta por los organismos financieros internacionales e impulsada en nuestro país por una minoría rapaz no tiene nada que ver con las necesidades reales de nuestro pueblo y de la nación. En ella, por ejemplo, no aparecen los dos principales problemas de México: la desigualdad y la corrupción. Dada la gravedad de la crisis económica, también hemos decidido volcar toda la fuerza de nuestro movimiento para proteger a nuestro pueblo y evitar un mayor empobrecimiento, más descomposición social, más inseguridad y más violencia.
amigas y amigos, no podemos eludir nuestra responsabilidad. A nosotros nos toca en estos momentos aciagos seguir actuando en defensa de la economía popular, del petróleo y de la soberanía nacional. Con este propósito, el día de hoy iniciamos una nueva etapa de nuestro movimiento. Necesitamos de manera urgente un cambio de modelo económico, uno que fortalezca las actividades productivas, el mercado interno y la creación de empleos. Una economía que ponga en el centro el interés de la gente y no de los dueños del dinero. Somos muchos los que estamos convencidos en reconstruir la soberanía popular, el poder de los ciudadanos, el único que puede salvar a México del derrumbe neoliberal. Somos muchos hombres y mujeres libres que nos esforzamos por cambiar nuestro país para ser más justo y digno. Debemos prepararnos para lo que viene y si nos organizamos con vecinos en nuestros pueblos, colonias y barrios, con los compañeros de trabajo y de estudios, todos juntos podemos ayudarnos a sortear mejor la situación y a encontrar salidas comunes a los problemas comunes. ¿Qué se entiende por dignidad? Es defender lo que somos, es defender nuestras raíces, es defender nuestros derechos más elementales, es ser consecuente con la defensa de esos intereses y no doblarse, no negociarlos, no entregarlos, actuar en consecuencia con tus principios, con tus sueños, con tus derechos. La felicidad también hay que valorarla, cada quien en la vida debe valorar la felicidad, pues unos la valoran de un modo, otros la valoran de otro. Yo en lo personal, más que nada estar bien y que mis hijos estén bien, mi familia, esa es mi felicidad pues. Tener a mi mamá junto a mí, que mis hermanas, tenerlas junto a mí, abrazarlas, es así. Que tengamos justicia, eso me haría muy feliz. Pues vivir con tranquilidad seguramente es lo primero que sería tener salud, tener resueltos mis problemas elementales, pues para mí es la felicidad, no sé, vivir con tranquilidad. Pues la felicidad para mí es que todos estemos bien, con salud, mi familia, eso a mí me hace muy feliz y que toda la gente tengamos que comer. La felicidad es la paz espiritual, es la riqueza espiritual y servir a los demás hace feliz a la gente. Cuando a mí no me hace falta algo que yo anhele con demasiada necesidad, soy feliz. Dicen que es más feliz el que no le falta nada que el que lo tiene todo. Mi familia, ante todo mi familia. Que estemos unidos, eso es lo importante. Y que cualquier problema se afronte en conjunto. Sentirse en paz consigo mismo, estar haciendo lo que uno quiere y saber que está uno colaborando en el bienestar común. Es poder llevar a cabo los ideales. Es la realización de la lucha cotidiana por la dignidad y la libertad de los mexicanos y en ese contexto de mi familia y mía propia. No es la primera vez que los mexicanos tenemos que enfrentar una crisis. Lo hemos hecho muchas veces. En nuestro largo y complicado pasado histórico, hemos aprendido a organizarnos para salir adelante ante cualquier desastre natural o social. Sabemos levantar piedras con las manos y rescatar los cuerpos que el terremoto dejó atrapados. Sabemos cruzar desiertos en busca de trabajo. Sabemos celebrar la vida y la muerte. Sabemos bailar y cantar aún en la adversidad. Ante un sistema económico globalizado, depredador y suicida, es importante recordar que somos algo más que un engranaje dentro de una maquinaria de producción y consumo. Somos frijol, somos maíz, somos flor de calabaza, somos espejo del cielo, somos el pueblo del sol.